Soy Antonio Rusek, compositor y artista sonoro, con 45 años de trayectoria. Y una de mis preocupaciones principales ha sido pues, la composición de obras acusmáticas multicanal, es decir, obras eh, con un sistema de distribución de varios canales destinadas a la pura escucha, donde no hay interpretación de músicos. Naturalmente estas obras pues quedan terminadas en soporte fijo. Hay, digamos, varios esquemas, varias metodologías que se han estado utilizando a lo largo de las décadas para hacer esta distribución de sonido en el espacio. Lo que yo llamo un esquema de distribución libre, como el Acusmonium, desarrollado por el Grupo de Recherche Musical en París, y que es, bueno, básicamente una orquesta de bocinas, como ellos mismos la llaman, que es una cantidad indeterminada de bocinas que se colocan pues en un auditorio o bien en un espacio abierto, donde puede haber bocinas alrededor de la gente o bien solamente despejadas en el frente, digamos, en una perspectiva italiana. Y la distribución pues se hace de manera manual, ordinariamente con obras producidas en estéreo, es decir, en dos canales. Es una práctica pues todavía muy extendida en Europa y en el resto de los países, porque no todos los compositores tienen o la inquietud o las posibilidades de producir obras multicanal. Entonces, bueno, pues cantidad de compositores en la actualidad siguen componiendo obras en formato estereofónico, de tal manera que estas obras pueden efectivamente ser difundidas en un espacio y distribuidas a través de un sistema múltiple de bocinas manejados de manera manual en el momento del concierto. Entonces el resultado pues depende de varios factores, fundamentalmente de la acústica del lugar, la cantidad de bocinas, las características de las bocinas que se utilicen, la distancia que existe entre las bocinas y la audiencia y un conjunto de factores que pertenecen más a la arquitectura misma de la obra. Aquí el inconveniente es que no podemos hablar, digamos, de un entorno envolvente rigurosamente hablando. Aun cuando podamos poblar el espacio, un espacio público, un espacio abierto, o bien un teatro cerrado, un recinto cerrado, con una instalación adecuada de bocinas, podemos incluso hacer una distribución discreta. Es decir, podemos componer una obra para 8 canales de salida y colocar alrededor de la audiencia un sistema con 8 bocinas. Entonces, a la distribución discreta me refiero a que, bueno, pues cada canal de la obra va dirigida a una bocina en particular y de esa manera, pues dentro de la construcción de la obra se tiene que crear precisamente el campo sonoro envolvente. No se trata simplemente de colocar diferentes sonidos en los diferentes canales, porque bueno, lo que vamos a escuchar es eso. Vamos a escuchar diversos sonidos en derredor nuestro y que son emitidos por las diferentes bocinas. Pero eso no integra un campo sonoro envolvente, eh, definitivamente. La manera natural en la que escuchamos, es decir, la experiencia oral cotidiana, pues es de 360 grados y somos capaces de escuchar sonidos que vengan de cualquier dirección. Entonces es muy difícil llevar esa experiencia envolvente, es decir, replicar la experiencia que se tiene cotidianamente de escuchar sonidos en todas direcciones. En este sentido, pues hay una diferencia con el sentido de la vista, donde lo que tenemos al frente es lo que vemos y si no giramos la cabeza, pues no podemos ver lo que está a los lados o por la parte de atrás. El oído funciona de una manera distinta. Sin embargo, aun cuando se han desde los 70 desarrollado diferentes sistemas de distribución multicanal, mencionaría yo como notable
por ejemplo el sistema ambisónico, en el que se pueden efectivamente distribuir y fijar trayectorias de movimiento de los sonidos en el espacio. Y esas características de movimiento que tiene, digamos, cada objeto sonoro dentro del espacio, pues queda grabado, queda impregnado en un archivo que es codificado con toda esa información, aparte del audio propiamente hablando. El sistema ambisónico requiere de un decodificador que lleva ese archivo que contiene toda la información, lo decodifica y lo distribuye en un sistema múltiple de bocinas. Ahora bien, la experiencia física que se tiene al estar en un concierto, aun cuando se tenga una instalación de 8, de 16 bocinas colocadas, pues, digamos, de manera equidistante al público, pues como mencionaba antes, son una cantidad de factores los que intervienen y determinan la experiencia de escucha de la persona presente. En primer lugar, pues la posición en donde está sentada. Aun cuando las bocinas estén distribuidas uniformemente alrededor de la audiencia, pues hay un problema porque esa distribución pues contempla un punto focal ideal, que es estar en el centro justamente de esa distribución. Pero eso físicamente pues no es una realidad. Aun cuando tengamos un auditorio con pocos asientos, de cualquier manera, pues dependiendo del lugar que ocupen las personas, dependiendo de la acústica del sitio, si es un sitio abierto, si es un lugar histórico, si es un lugar público, si es un recinto cerrado. Entonces depende de muchas cosas para que la experiencia en realidad sea satisfactoria. Y para compositores, como es mi caso, que nos preocupamos por crear un entorno sonoro envolvente, un campo sonoro integrado y envolvente, pues difícilmente se cumple la premisa por esos factores que acabo de mencionar. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de los sistemas de distribución masivos, de la publicación de materiales que se pueden distribuir y vender, pues también ahí hemos estado estancados en unos formatos que no permiten una cuenta de canales elevada. Por ejemplo, para el disco de Obra Reunida, que se produjo en 2015 con composiciones mías, junto con un disco estéreo, se publicó un DVD con 36 obras multicanal en el formato 5.1 de Dolby Surround Sound. Ese es un formato estandarizado desde 1990 ya de manera fija en las salas de cine, y todas las pistas de las películas que vemos desde entonces tienen este esquema de distribución. Entonces, bueno, tuve que hacer una remezcla de obras incluso de 24 canales y reducirlas a 5.1 canales para poder empacar todas esas obras en un medio portátil. Entonces, bueno, tengo un entusiasmo actualmente por un conjunto de aplicaciones que he estado experimentando en los últimos meses y que justamente se trata de la binauralización de obras acusmáticas multicanal en un entorno virtual. Dado que desde hace unos años para acá esta experiencia denominada realidad virtual, que hoy en día pues es una realidad comercial, pues es posible modelar espacios visuales y sonoros en un entorno artificial creado virtualmente para ser escuchado en audífonos y los visuales para ser vistos con un dispositivo ocular, unos lentes o bien pues un sistema de pantallas diseñado con tal fin. De tal manera que con estas herramientas se puede crear un entorno ideal distribuyendo hasta un total de 64 fuentes sonoros alrededor de la cabeza del escucha.
Entonces, pues se pueden portar con mucha facilidad obras de cualquier formato de salida, se pueden virtualizar y binauralizar. Ahora, ¿en qué consiste la binauralización? Para que efectivamente cualquier material sonoro que se escuche con audífonos eh, nos dé la impresión de que le estamos escuchando en un espacio real, tenemos que pensar, hacer una reflexión de cómo nosotros escuchamos el sonido y cómo es que nuestra cabeza, la forma de la cara, las características de la piel, eh, el tamaño del pabellón, digamos la morfología de la cabeza y también del tronco de los hombros, del torso, digámoslo así, del torso y la cabeza, influyen en la manera en que cada persona escucha. Entonces, digamos que existe una forma de transferencia cuando el audio llega, cuando el sonido llega a nuestra cara, pues se topa con nuestra cara y digamos que rodea la cara para ingresar a los oídos. Y precisamente la forma de la cara imprime una cierta huella, que es lo que llamamos una tabla de transferencia. Hay tablas de transferencia que se han obtenido en mediciones en un laboratorio, pero también se puede obtener una tabla de transferencia personalizada. Uno mismo puede levantar una estadística de las características de la propia cara y ajustar el modelo para poder distribuir y hacerles estos materiales en este entorno virtual y hacer la experiencia pues muy satisfactoria. Estoy consciente de que el asistir a un concierto con público no es lo mismo, ni trata esto de suplir a lo otro. Pero definitivamente para compositores como yo, preocupados por la integridad del campo sonoro que el escucha recibe, pues esta me ha resultado una solución bastante buena. Voy a compartir rápidamente dos aplicaciones. La primera es una aplicación para construir la obra en el entorno con las salidas que se desea. Si uno va a componer una obra de 8 o 16 canales de salida, bueno, pues se crea un entorno con esta cantidad de canales y entonces cada objeto sonoro, o sea, cada elemento de la composición se tiene que colocar dentro de este campo sonoro y situar o mover, desplazar dentro de este modelo virtual. De esta manera, pues aseguramos que la amplitud, que la distancia, en fin, todos estos factores que ordinariamente modifican la experiencia física de escuchar una obra en un auditorio o en un espacio físico, pues sean eliminadas y, como repito, se convierte en una experiencia mucho más próxima a lo que el compositor diseñó. Que tenemos una plantilla de 22.2 canales. Este formato está constituido por 22 bocinas de rango completo y 2 bocinas que emiten únicamente bajas frecuencias. Y con este modelo se construyó, de hecho, el espacio de experimentación sonora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Entonces, bueno, tenemos aquí un dummy con la cabeza virtual de una escucha y tenemos aquí alrededor colocadas en una esfera perfecta todo el sistema de bocinas. Entonces podemos tener cada elemento sonoro al momento de estar construyendo la obra y fijar una trayectoria a placer, ya sea fija o móvil. Es decir, podemos establecer una trayectoria de un objeto que se esté moviendo o que esté fijo en este campo sonoro. Es decir, primero construimos la obra con la salida de canales que deseamos. Y obviamente esa obra pues, puede ser reproducida en un espacio físico con equipo físico, ¿no? El formato de salida de la obra es una cosa, pero el formato en el que se va a escuchar la obra ya al momento de la experiencia es donde cambia la metodología y es donde entra el proceso de binauralización.
Porque si bien tenemos ya una obra construida, por ejemplo, de 16 canales, bueno, tenemos que construir entonces un entorno para la escucha de esa obra, un entorno virtual para la escucha de esa obra de 16 canales, pero que la vamos a escuchar con audífonos. Y esa es una de las condiciones, más bien es la principal condición. Para que esto se cumpla y este efecto de binauralización llegue en realidad a dar un impacto realista y muy aproximado a lo que el compositor diseña, tiene que ser escuchado con audífonos. Entonces, bueno, es una experiencia personalizada que no tiene, digamos, una relación directa con lo que es asistir a un concierto en un espacio físico. Sin embargo, la experiencia, como repito, es bastante prometedora. Y si pensamos sobre todo en sistemas de distribución masiva, pues la maravilla de esto es que el formato final del archivo que contiene toda esta información, aparte de los sonidos de la obra, eh, es un archivo estereofónico convencional, de manera que puede ser transmitido y difundido a través de las redes sociales y de cualquier plataforma digital, sin necesidad pues de nada más que unos audífonos de una calidad decente para tener una experiencia, pues como les digo, envolvente y personalizada. Para terminar esta exposición, quiero compartirles la primera parte de una obra. Es una obra en 16 canales que se titula Palindroma y fue compuesta para la apertura del laboratorio de sonido que dirijo en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Les sugiero que si tienen a la mano unos audífonos, pues lo escuchen con ellos porque de otra manera no se cumple la condición. Voy a apagar el micrófono para proceder a la escucha de la obra.
Pues no me resta más que agradecer a Rodrigo Sigal y a todo el personal del CEMAS su perseverancia, su esfuerzo por realizar este festival, aún a pesar de las condiciones adversas. Me despido. Mil gracias.